En nuestra primera noche de bodas, mi marido me empujó al infierno con una copa traicionera. Sin embargo, no sabía que yo ya lo miraba con unos ojos que ardían de venganza. Me arrojó, inconsciente por la profunda embriaguez, al frío suelo de la habitación de invitados, y luego se dio la vuelta de inmediato. Abrazó a su primer amor y se revolcó sobre el lecho nupcial cubierto de rosas. Me pisotearon sin vergüenza alguna. Se rieron de mí, llamándome una mujer estúpida que solo servía de adorno, y planearon cómo exprimir hasta el último céntimo de mi patrimonio antes de darme una patada y dejarme en la miseria absoluta y la ruina social. Yo estaba tirada junto a la rendija de la puerta, escuchando el sonido de ellos cometiendo sus actos prohibidos una y otra vez. Después de contar hasta 7 veces, contuve las lágrimas y con una mano, temblorosa pero firme, pulsé el botón de transmisión en directo para todo el mundo en mi teléfono móvil. Borja de Mendoza. Silvia Balbuena. Ha llegado el momento de que el mundo entero sea testigo de la repugnante obra de teatro que estáis protagonizando. Sentía que la cabeza me iba a estallar. Era como si me clavaran miles de agujas al mismo tiempo. El estómago se me retorcía y un líquido ardiente me subía, constantemente, haciéndome sentir la garganta en llamas. Intenté sostener mi cuerpo, pero mis extremidades estaban tan débiles que parecía que me hubieran arrancado los huesos. Solo podía seguir postrada en el frío suelo de mármol de la habitación de invitados como un trozo de barro. El frío penetraba a través de la fina seda de mi vestido de novia, provocando que mi cuerpo temblara sin cesar. Hacía solo unas horas, aún llevaba puesto un vestido de novia carísimo, cosido a mano por un diseñador de renombre. Estaba de pie en el centro del salón de recepciones del hotel más lujoso del Paseo de la Castellana en Madrid, con mi brazo enlazado al de Borja de Mendoza. Las majestuosas lámparas de araña de cristal refractaban una luz deslumbrante hacia nosotros, como si coronaran la boda del siglo. Debajo del escenario había miles de invitados, magnates de la economía, miembros de la alta sociedad y periodistas. Sus ojos estaban llenos de envidia y bendiciones, y tal vez de cálculos y consideraciones que yo desconocía. En ese momento, Borja de Mendoza apretó mi mano, suave pero firmemente. Se volvió hacia los invitados. Su apuesto rostro estaba rebosante de un amor profundo e impecable. Su voz, amplificada por el micrófono, se extendió por todos los rincones del salón. Hoy, ante mi amada familia y amigos, yo, Borja de Mendoza, finalmente me caso con mi verdadero amor, Clara Albéniz. Como su esposo, juro que daré todo de mí para valorarla y protegerla, y no permitiré que sufra la más mínima injusticia. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas cálidas y una inmensa felicidad inundó mi corazón. Creí que, tras superar muchos obstáculos, por fin había llegado al destino final del amor. La familia Albéniz no era una familia de la rancia aristocracia empresarial, con profundas raíces como la familia Mendoza, pero éramos una respetada familia de académicos sin tacha. Mi padre era un eminente catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y mi madre era una elegante pianista. Yo misma me había graduado en una universidad de prestigio gracias a mi propio esfuerzo. Este matrimonio, a los ojos de todos, incluida yo, parecía la unión perfecta. Por esta boda grandiosa y sin límites, mis padres habían gastado casi todos los ahorros de su vida y habían estado ocupados durante meses. Solo esperaban que su única hija pudiera tener una boda espléndida y comenzar una vida feliz. ¿Quién iba a imaginar que detrás de esta culminante magnificencia se escondía la traición y el cálculo más sucio y vil? En el banquete, Borja, en contra de su costumbre, no me impidió beber alcohol. Al contrario, él mismo levantaba la copa de champán y me la llevaba a los labios, una tras otra. Su rostro seguía siendo tierno, pero había una firmeza irrefutable. Clara, hoy es el día más feliz de nuestras vidas. Bebe un par de copas más. No arruines el ambiente con nuestros padres, me susurró al oído.
Su tono contenía persuasión y presión a partes iguales. Al principio, solo pensé que estaba demasiado feliz y que no pasaba nada por complacerle en este día tan especial. Sin embargo, poco a poco los efectos del alcohol comenzaron a sentirse con fuerza y mi visión se nubló. Los susurros de la gente a mi alrededor sonaban como si estuvieran amortiguados por una capa de agua. Tiré de su manga y supliqué débilmente: «Borja, de verdad que no puedo beber más. Me da muchas vueltas la cabeza. Quiero descansar». La ternura de su rostro desapareció al instante, sustituida por una mirada fría y molesta que nunca antes había visto. No dijo nada más y rodeó mi cuerpo inerte con un brazo. Desde fuera parecía que me ayudaba cariñosamente, pero sus pasos se dirigieron directamente a una apartada habitación de invitados al final del pasillo, en dirección opuesta a nuestra suite nupcial. El resto de mi conciencia me decía que algo andaba mal. Agarré su chaqueta con dificultad y le pregunté con la lengua trabada: «Esta no es nuestra habitación, ¿verdad? Estás demasiado borracha. Pásate la mona aquí. No andes vagando por ahí». Su voz era fría como el hielo, sin el menor rastro de calidez. Incluso había una pizca de asco. Después de hablar, soltó mi mano sin piedad y me empujó dentro de la habitación. Trastabillé y caí al suelo. Ni siquiera cerró la puerta del todo, solo tiró de ella dejando una rendija, y luego se dio la vuelta para irse sin la menor vacilación. El sonido de sus pasos se alejó rápidamente. Quise llamarle, pero sentía la garganta ahogada y no salía ningún sonido. La oscuridad llegó como una marea y se tragó el resto de mi conciencia. No sé cuánto tiempo había pasado cuando me despertó el sonido de una risa extrañamente empalagosa. El sonido no era fuerte, pero debido a la ubicación apartada de la habitación y a que la puerta no estaba bien cerrada, llegó a mis oídos con total claridad. Era la voz de Silvia Balbuena, la mujer que siempre aferraba al lado de Borja, llamándose a sí misma su hermanita favorita. Su voz sonaba mimada, como si destilara miel. «Borja, eres muy malo. Hoy es tu noche de bodas con Clara. Si la dejas tirada en la habitación de invitados y se entera, se va a enfadar mucho. ¿Qué hacemos?». Inmediatamente después se escuchó la voz de Borja, llena de un amor ciego y sin disimulo, mezclado con desprecio. El amor era para Silvia, y el desprecio era para mí. ¿Qué derecho tiene ella a enfadarse? Solo es un adorno que queda bien en la foto. Si no fuera para callarles la boca a los viejos consejeros del grupo, Mendoza, y si no fuera porque tú aún no te has graduado, ¿cómo iba yo a casarme con ella? En mi corazón, la única persona digna de ocupar el puesto de señora del grupo Mendoza eres tú, mi Silvia. Entonces, de ahora en adelante tendrás que tratarme mucho mejor. Silvia rió, coquetamente. Si no, destaparé todo lo que ha pasado esta noche. Difundiré por todo Madrid que el joven CEO del grupo Mendoza fue infiel en su noche de bodas y abandonó a su nueva esposa en una habitación de invitados. Tranquila. Borja rió por lo bajo. Su voz estaba llena de arrogancia. ¿Cómo podría decepcionarte? Esta cama nupcial, desde el principio, nos pertenece a nosotros. Después de eso, se escuchó el repugnante sonido de jadeos, risas lascivas y el ruido húmedo de cuerpos frotándose. La sangre se me subió a la cabeza y se heló, al instante. Un frío calador se extendió desde las puntas de mis pies por todo mi cuerpo. Lo que se revolvía en mi estómago ya no era el alcohol, sino un asco y una furia inconmensurables. Me mordí el labio inferior con fuerza, tan fuerte que mis dientes perforaron la carne y sentí un espeso sabor a hierro. Sin embargo, este dolor físico no era nada comparado con el dolor extremo de sentir cómo me arrancaban el corazón y lo pisoteaban sin piedad. Reuní las fuerzas que me quedaban y me arrastré lentamente hacia la puerta como un insecto moribundo. A través de la estrecha rendija, miré hacia la suite nupcial que se suponía que era mía. Mis pupilas se contrajeron y toda la sangre de mi cuerpo pareció congelarse al ver la escena.
Mi vestido de novia blanco, símbolo de felicidad y pureza, estaba tirado como basura sobre la costosa alfombra, enredado con el provocativo vestido rojo de Silvia. Formaban una escena sucia que apuñalaba mis ojos, y sobre la cama nupcial, cubierta de seda carmesí y pétalos de rosa esparcidos, Borja y Silvia, completamente desnudos, se entrelazaban besándose salvajemente con expresiones de éxtasis. Borja besó la frente sudorosa de Silvia y le susurró, con un tono suave y cariñoso que nunca antes había escuchado: «Mi Silvia es la mejor, mucho mejor que esa Clara, que es rígida como un trozo de madera». Silvia le rodeó el cuello con los brazos y rió con satisfacción. «Por supuesto, deberías haberlo sabido desde hace tiempo. Una mosquita muerta como Clara, ¿qué? ¿Va a saber ella de la pasión entre un hombre y una mujer? Se ha casado contigo, y al final lo único que busca es el dinero y el poder del Grupo Mendoza, ¿verdad? ¡Qué hipócrita!». Al escuchar las viles calumnias y presenciar los movimientos obscenos, sentí un dolor como si una mano gigante e invisible me estrujara el corazón. Ni siquiera podía respirar. Los dulces recuerdos de los últimos 2 años, sus meticulosas atenciones hacia mí, los elogios y la confianza de mis padres en él, y la boda que nuestra familia había preparado con todo el corazón, resultaron ser solo una estafa cuidadosamente orquestada. Él nunca me había amado desde el principio. Se casó conmigo solo para abrirle camino a Silvia y para consolidar su posición en el Grupo Mendoza. Las lágrimas fluían a raudales, pero las sequé rápidamente con el frío dorso de mi mano. ¿De qué servía llorar? ¿Acaso las lágrimas podían retroceder el tiempo y hacer que la traición de esta pareja maldita nunca hubiera sucedido? ¿Acaso las lágrimas podrían evitar que a mis padres se les rompiera el corazón y fueran humillados por esto? No. Respiré hondo y me arranqué a la fuerza de la desesperación y la ira que amenazaban con tragarme. Cuanto más acorralada estaba, más fría debía mantenerme. El mareo seguía siendo fuerte, pero mi cerebro en ese momento estaba más lúcido que nunca. Busqué en el bolsillo oculto de mi vestido de fiesta. Mi móvil seguía encendido y varios mensajes no leídos aparecían en la pantalla. Un mensaje de mi madre: «Cariño, debes estar agotada. Descansa y disfruta mucho de tu noche de bodas. Papá y yo siempre te querremos». Leer esta breve frase hizo que se me hiciera un nudo en la garganta. La culpa y la rabia quemaron mis órganos internos como 2 feroces incendios. No podía rendirme así como así. No podía soportar esta horrible humillación en silencio y jamás permitiría que el sudor y el amor de mis padres se convirtieran en el chisme de los demás. Los sonidos obscenos en la habitación nupcial continuaban. No les importaba en absoluto, como si yo, su legítima esposa, nunca hubiera existido. Con el corazón y de hielo conté: 1, 2, 7. Fue solo después de la 7ª vez cuando el movimiento dentro de la habitación disminuyó lentamente, dejando solo jadeos y risas agotadas. «Borja, eres muy malo. Torturándome todo este tiempo, siento que se me van a romper los huesos». La voz de Silvia era ronca por la satisfacción. «Si estás cansada, duerme. Mañana jugaremos más». La voz de Borja también estaba llena de fatiga, pero su tono seguía siendo cariñoso. «En cuanto a Clara, no te preocupes. Yo me encargaré de todo. No dejaré que nos moleste». ¿Encargarse? ¿Cómo iba a encargarse de mí? ¿Iba a seguir usándome como adorno hasta que Silvia estuviera completamente lista y luego darme una patada? ¿O utilizaría métodos más crueles para hacerme desaparecer por mi propia cuenta? Sonreí con frialdad, sin emitir sonido, y toqué rápidamente la fría pantalla del teléfono. Abrí una aplicación de transmisiones en directo que casi había olvidado. El equipo de planificación de bodas me sugirió instalarla para grabar el detrás de escena de la boda y guardarlo en privado. Nunca soñé que esta aplicación se utilizaría con un propósito tan letal en este preciso momento. Seleccioné la configuración de público global, ajusté el ángulo de la pantalla
y coloqué el móvil firmemente en un rincón oculto cerca de la puerta, pero con una visión perfecta. En la pantalla se veían claramente los dos cuerpos desnudos, abrazados en la cama nupcial y la ropa esparcida por el suelo. Una vez completados todos los preparativos, retrocedí en silencio y me acurruqué en el rincón más oscuro de la habitación de invitados. Abracé mis rodillas y miré en silencio la ventana de transmisión que parpadeaba en la pantalla de mi teléfono como una espectadora de hielo. Al principio, solo entraron unos pocos espectadores por casualidad. Alguien preguntó con curiosidad: ¿dónde es esto? ¿Una nueva emisión para adultos? Bromearon otros. Los actores lo dan todo. Pero esto no parece un plató, sino la suite nupcial de un hotel de verdad. No respondí nada. Solo esperé en silencio, esperando a que amaneciera, esperando a que este drama repugnante estallara, esperando a que Borja de Mendoza y Silvia Balbuena pagaran el precio por el matrimonio y la moralidad que habían pisoteado. A su anteo. La habitación de invitados estaba en completo silencio. Solo existía el resplandor azulado de la pantalla del móvil y el sonido de la respiración regular que venía de la habitación de al lado. Me apoyé contra la fría pared. Mi sueño había desaparecido por completo. En mi cabeza, un sinfín de escenas pasaban sin control. Los repugnantes votos que pronunció en la boda, el falso cariño fraternal que mostraba inconscientemente hacia Silvia cuando éramos novios, la sonrisa supuestamente inocente de Silvia cada vez que me miraba, que, en realidad, escondía provocación. Todos esos pequeños detalles ahora se convertían en cuchillos envenenados que me apuñalaban el corazón y forjaban mi rencor como el acero. Borja de Mendoza, Silvia Balbuena, todo el dolor y la humillación que me habéis infligido os lo cobraré con intereses. Esta transmisión no es el final, sino el comienzo del contraataque de Clara Albéniz. La luz de la pantalla iluminaba mi rostro inexpresivo, una luz tan fría como mi corazón en ese instante. Acurrucada en el rincón, miré fijamente la pantalla de transmisión sin parpadear. El número de espectadores comenzó a subir lentamente, de decenas a cientos. La sala de chat en vivo también empezó a animarse. ¿Esto en serio no es una película? No se ven cámaras, solo un ángulo. Ojo, ojo. La cara de ese tío me suena. Borja de Mendoza. ¿El CEO del grupo Mendoza? Pero si hoy fue su boda. La novia se llama Clara, ¿no? Entonces, ¿quién es la tía en la cama? ¿Un escándalo de nivel Dios? Borja de Mendoza poniendo los 4 cuernos en su noche de bodas. Si ese de verdad es Borja, la tía en la cama es la amante. ¿Y dónde está la novia? ¿Dónde está su mujer? Buah, a este le han tendido una trampa premeditada. Tras confirmar que alguien había reconocido a Borja, curveé la comisura de mis labios con frialdad. Sí, es él. El hombre que hace unas horas me juró amor eterno frente a una multitud. Y ahora duerme profundamente con otra mujer en nuestra cama nupcial. Extendí la mano y subí el volumen de mi teléfono al máximo. No para escuchar sus ronquidos, sino para que cada pequeño murmullo en su sueño se transmitiera a todo el mundo a través del directo sin margen de error. El tiempo pasó en un silencio sepulcral. El reloj de pared redondo de la habitación hacía tic-tac a intervalos regulares. Su sonido parecía golpear mis tensos nervios. Pero ya no era una cuenta atrás hacia el sufrimiento, sino el preludio de una venganza. Busqué a tientas mi DNI y varias tarjetas bancarias importantes que llevaba encima. Había logrado recuperar esas cosas con gran dificultad de mi pequeño bolso de mano que había quedado tirado en un rincón de la habitación cuando recuperé un poco las fuerzas. Aferrarme a estos objetos que demostraban mi existencia hizo que la poca ansiedad que quedaba en el fondo de mi corazón desapareciera por completo. De repente se escuchó un susurro en la suite nupcial. Contuve la respiración y miré fijamente la pantalla como un láser. Silvia se estiró y abrazó a Borja como un pulpo, murmuró como si hablara en sueños. Borja, mañana tienes que dejarle las cosas claras a esa sosa de Clara.
Dile que se vaya. Yo me quedaré aquí. Seré la verdadera señora del Grupo Mendoza. Borja respondió con fastidio en sueños, dándole unas palmaditas en la espalda a Silvia. Murmuró. Sí, sí. Mañana me encargo. No seas pesada. Duerme. No quiero. La voz de Silvia se mezcló con un falso llanto. Su actuación era digna de un Oscar. Tengo miedo de que no puedas dejarla. Su padre todavía tiene contactos importantes. Puede ayudar al Grupo Mendoza. Borja pareció despertarse a medias. Su tono estaba impregnado de un profundo desprecio y exasperación. ¿Para qué voy a echar de menos a una mujer que es como un pez muerto en la cama? Solo de verla se me quitan las ganas. En cuanto su padre firme el contrato de ese proyecto urbanístico, estará acabada. Me divorciaré de ella sin darle ni un céntimo de indemnización. Ya verás cómo la familia Albéniz no podrá volver a dar la cara en los círculos de Madrid. Divorciarse de mí sin indemnización, destruir a mi familia en la sociedad. Borja, de Mendoza, tus cálculos son realmente minuciosos. Apreté los puños con fuerza. Mis uñas se clavaron profundamente en las palmas de mis manos. El dolor agudo me mantuvo despierta, y el odio en mi corazón ardió como un incendio en la llanura. Fue en ese momento cuando la ventana de transmisión explotó de verdad. El número de espectadores se disparó exponencialmente, superando rápidamente los 100.000. El chat bajaba a tal velocidad que era difícil leer los mensajes. Confirmado. Es Borja de Mendoza. La voz es idéntica. Mis principios de vida acaban de saltar por los aires. Por el día jura amor eterno, por la noche le dice al amante que su esposa es un pez muerto. Es el puto diablo. Va a usar el proyecto de sus suegros y luego los va a echar sin un pavo. Qué fuerte, pobrecita Clara. La emborrachan, la tiran a otra habitación y la traicionan, así. ¿Alguien sabe dónde está la novia? ¿Está a salvo? A lo mejor corre peligro. Borja de Mendoza. Ojalá te pudras, escoria. La amante esa. Solo por la voz ya se nota que es una víbora. Al leer tantos mensajes preocupándose por mí, un fino rayo de calor cruzó mi corazón. Sin embargo, un odio aún más frío lo cubrió de inmediato. Yo ya me había roto al presenciar esa repugnante escena con mis propios ojos. El único pensamiento que me quedaba ahora era uno: venganza. Mi estado de ánimo se volvió frío y aterrador. Levanté el teléfono, salí de la aplicación de transmisión y accedí rápidamente a varias de las cuentas de redes sociales que más utilizaba. Luego compartí el enlace de la transmisión en directo sin ninguna explicación, sin una sola palabra. Solo un punto solitario, como una pausa helada que arrojaba un misterio inmenso. Esto echaría más leña al fuego para que ardiera en todos los rincones de Internet. A continuación, abrí la galería de fotos. Allí estaban guardadas las fotos tomadas en la boda de hoy. En ellas, yo llevaba mi inmaculado vestido de novia, apoyada en Borja con la sonrisa más feliz y radiante del mundo. Y Borja giraba la cabeza para mirarme con una mirada que derretiría a cualquiera. Qué irónica y patética era esta imagen. Elegí un par de las fotos más simbólicas y las subí a X e Instagram con un texto breve, pero que causaría una onda expansiva masiva. La boda del siglo. Promesas para toda la vida. Todo esto no era más que un repugnante negocio fríamente calculado. Después de publicar eso, cerré las aplicaciones de inmediato, sin importarme el monumental tsunami que inevitablemente se desataría, y volví a centrar atención en la pantalla del directo. El número de espectadores ya había superado los 500.000 y seguía subiendo a una velocidad de locura. En la lista de Trending Topics de España, palabras clave, como Borja de Mendoza infiel nochebodas, Borja de Mendoza Silvia Balbuena, Clara Albéniz traicionada, acciones Grupo Mendoza caen, se dispararon a los más alto en un instante. Detrás de todas ellas estaba colgada la etiqueta roja y exclusiva e impactante. En medio de esta tormenta en Internet, la pantalla de mi móvil se iluminó. Un mensaje de WhatsApp de mi suegra, doña Carmen de Mendoza. Clara, ¿dónde estás?
¿Por qué no estás en la suite nupcial? Borja me dijo que estabas descansando porque habías bebido mucho. Pero Borja no me coge el teléfono. ¿Estáis bien, verdad? Al ver este mensaje de fingida preocupación, que claramente era para investigar, esbocé una sonrisa cínica. Esta señora de la alta burguesía siempre me había despreciado. Pensaba que yo no era digna de emparentar con una familia tan poderosa como los Mendoza. Y solo por pura formalidad y la cooperación comercial entre ambas familias, se había visto obligada a ser cortés conmigo. Ahora, si se enteraba de que el escándalo de su niño de oro se había esparcido por todo el cándalo mundo, ¿entraría en pánico e intentaría encubrirlo? ¿O se enfurecería y me echaría toda la culpa a mí? No respondí. Puse el teléfono en modo silencio directamente y lo dejé a un lado. En este momento no quería hablar con nadie de la familia Mendoza. Solo quería esperar en silencio, esperar a que amaneciera, esperar a que el propio Borja descubriera que el cielo se había desplomado sobre él y disfrutar de la expresión de su rostro, que sería un espectáculo digno de ver. El cielo fuera de la ventana pasó lentamente de un negro azabache a un azul oscuro y luego a un blanco pálido. Un fino rayo de sol matutino se coló por la rendija de las gruesas cortinas y cayó sobre el suelo liso de la habitación, pero no trajo la más mínima calidez. En la habitación nupcial, Borja se movió, se desperezó, abrió lentamente los ojos y, por costumbre, miró a Silvia, que estaba entre sus brazos. Las comisuras de sus labios formaron naturalmente una sonrisa cariñosa y extendió la mano para acariciar su cabello. Silvia se despertó por su toque. Se frotó los ojos adormilados y se acurrucó contra su pecho de forma mimada. Borja, buenos días, buenos días. La voz de Borja era ronca por acabar de despertarse, pero seguía siendo tierna. Venga, levántate, dúchate y vístete. Clara podría venir en cualquier momento. No dejéis que os vea. Silvia hizo un puchero de insatisfacción. No quiero. Quiero verla. Quiero demostrarle que soy la persona más importante en tu corazón. Basta. El tono de Borja se volvió serio. Una actitud autoritaria que no admitía réplicas. Aún no es el momento. En cuanto la familia Albéniz firme el contrato final de ese proyecto urbanístico, te llevaré a esta familia por todo lo alto. Si causas problemas ahora y arruinas el gran plan, vas a asumir las consecuencias. Silvia, asustada por su tono severo, solo pudo hacer un mohín de disgusto y no se atrevió a decir nada más. Borja pronunció unas palabras suaves para calmarla, luego se levantó de la cama y empezó a vestirse tranquilamente. Yo observaba su comportamiento relajado en la pantalla, como si la aventura y la sucia traición que se prolongó hasta altas horas de la madrugada nunca hubieran existido. Seguía vistiéndose impecablemente, actuando como un joven CEO de tercera generación, leal a una sola mujer, un hipócrita hasta la médula. Fue entonces cuando cogió su teléfono móvil, que estaba sobre la mesita de noche, probablemente con la intención de llamarme. Sin embargo, el movimiento, su mano se detuvo abruptamente, como si le hubiera caído un rayo. La somnolencia y la ternura de su rostro se congelaron en un segundo y luego se hicieron añicos. Una conmoción extrema y una expresión de incredulidad tomaron su lugar. Se quedó mirando fijamente la pantalla del teléfono. Sus dedos empezaron a temblar incontrolablemente. Su rostro palideció rápidamente como el papel, como si le hubieran succionado toda la sangre. Yo sabía que lo había visto. Las tremos y entonado palabras punzantes que dominaban los trending topics en Twitter. Los millones de comentarios de condena debajo de la dirección del directo y el breve video que contenía la escena de su repugnante orgía. Borja levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, que normalmente estaban llenos de cálculo o falsedad, ahora solo reflejaban un terror absoluto y una ira a punto de estallar. Su mirada barrió la habitación con pánico, como el haz de un faro fuera de control. Y finalmente,
su vista se clavó en el rincón cerca de la puerta donde yo había escondido el objetivo de la cámara. Sus pupilas se redujeron al tamaño de la cabeza de un alfiler. El número de espectadores del directo ya había superado con creces el 1.000.000 de personas. Las reacciones de los internautas inundaban la red como un tsunami. Parece que el cabrón ha encontrado la cámara. Que se joda. Mirad la cara de fantasma que tiene ese pedazo de mierda. Toma ya, por creerse que por ser rico puede poner los cuernos y salirse con la suya. ¿Dónde está Clara? Aseguraos de que está a salvo. Las acciones del Grupo Mendoza se van a desplomar al mínimo en cuanto abra la bolsa, ya veréis. Borja saltó de la cama como un resorte, olvidando que solo llevaba puesto un albornoz a medio abrochar. Corrió hacia la puerta en un par de zancadas y agarró mi teléfono, que ya estaba ardiendo por llevar tanto tiempo encendido. Al comprobar el chat, que seguía desplazándose como loco, y el alucinante número de espectadores, soltó un breve grito ahogado de terror, como si hubiera recibido una descarga eléctrica de alto voltaje. El teléfono se le resbaló de la mano, empapada en sudor. La pantalla se hizo añicos como una tela de araña al golpear el suelo. Pero ni siquiera pensó en recogerlo. Solo se quedó mirando fijamente los cristales rotos en el suelo. Todo, su cuerpo temblaba violentamente. Sus labios tiritaban, pero no pudo articular ni una sola sílaba correctamente. Silvia, aterrada por su extraño comportamiento, corrió hacia él sujetándose el albornoz y le zarandeó el brazo. «Borja, ¿qué pasa? ¿Por qué se te ha caído el móvil?» Borja le apartó la mano bruscamente. Su fuerza fue tal que Silvia trastabilló, casi se cae. Él señaló el teléfono destrozado en el suelo. Su voz estaba completamente distorsionada por el pánico extremo y la furia. ¿Qué pasa? Dices. ¿Aún tienes las narices de preguntar? Anoche, toda nuestra noche fue retransmitida en directo. El mundo entero ya lo ha visto. ¿Estás contenta? Ahora, en directo. El rostro de Silvia se volvió aún más blanco que el de Borja. Se agachó a toda prisa e intentó recoger los pedazos. Pero la pantalla, destrozada, estaba completamente apagada. Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban llenos de un miedo que parecía el fin del mundo. No puede ser. ¿Cómo? ¿Puede haber un directo? ¿Quién? ¿Clara? Seguro que fue esa zorra. Al escuchar mi nombre, Borja se sobresaltó como si acabara de despertar de un sueño. Sus ojos, inyectados en sangre, irradiaban un aura asesina aterradora. Se dio la vuelta y embistió hacia mi habitación como una bestia salvaje enfurecida. El corazón me dio un vuelco. Inconscientemente retrocedí, metiéndome más en las sombras del rincón. Pero no aparté la vista, seguí mirando fijamente la pantalla de mi teléfono de repuesto. Sí, había preparado otro teléfono que casi no usaba, pero que funcionaba perfectamente, y lo llevaba conmigo. El dispositivo principal había sido descubierto, pero en el de repuesto, la transmisión en directo y la grabación de pantalla seguían funcionando simultáneamente. Plof. Borja abrió la puerta de la habitación de una patada. Se quedó de pie en el umbral. Su pecho subía y bajaba violentamente, con una mirada tan afilada como un cuchillo envenenado. Escudriñó frenéticamente la habitación y finalmente su vista se clavó en mí, que estaba sentada, acurrucada en el rincón con el rostro inexpresivo. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos había una ira que llegaba hasta el cielo, terror, una sorpresa incrédula y los restos ridículos de es un deseo de control. Pero yo solo le devolví la mirada con unos ojos tan fríos como un lago helado, sin la menor alteración. Borja se acercó a mí, mirándome desde arriba como si quisiera aplastarme, y me agarró brutalmente por el cuello del vestido. Me levantó del suelo a la fuerza, mientras rugía como un animal. Clara Albeniz, esto es obra tuya, ¿verdad? ¿Fuiste tú? ¿A que sí? Víbora, ¿cómo? ¿Te atreves a encender un directo? Me has hundido. Has destruido a todo el grupo. Mendoza,
El cuello del vestido me asfixiaba, dificultándome la respiración. Pero no me resistí. Solo lo miré con esos ojos de hielo. Mi voz era ronca por haber pasado la noche en vela y tirada en el suelo frío, pero sonó muy clara y firme. ¿Y qué, Borja? ¿Acaso tienes miedo de que la gente sepa que tú y Silvia Valbuena os revolcasteis 7 veces en mi cama nupcial la primera noche de nuestro matrimonio? Los ojos de Borja se abrieron de par en par con furia, como si se le fueran a salir de las órbitas, y levantó la mano en alto. Tenía la intención de abofetearme, pero la bofetada finalmente no aterrizó. Ya fuera por un resto de cordura que lo detuvo, o porque la frialdad de mi mirada, desprovista de miedo, lo había doblegado. Apretó aún más su agarre en mi ropa con la otra mano y gruñó, entre dientes: «Clara, eres una bruja. ¿No tienes miedo de que tu familia se hunda conmigo? Destruirás a la familia Albéniz». Solté una carcajada cínica y, con todas mis fuerzas, aparté la mano que me agarraba. Di 2 pasos hacia atrás antes de recuperar el equilibrio. Levanté la barbilla y lo miré directamente a sus ojos inyectados en sangre. Pronuncié cada palabra con claridad, como clavos de hielo cayendo al suelo. «Borja, ¿con qué cara te atreves a mencionar a la familia Albéniz? Cuando me hiciste beber en la noche de bodas y me tiraste como basura en la habitación de invitados, para luego llevar a tu amante a revolcarse en mi cama. ¿Pensaste siquiera una vez en el buen nombre de nuestra familia? Cuando planeaste utilizar los contactos de mi padre para luego darme una patada sin un céntimo y hundirme socialmente, ¿acaso tu familia Mendoza tenía algo de dignidad?» Di un paso adelante. Mi aura reprimió por completo su ira. Desde el momento en que trajiste a Silvia a la suite nupcial, perdiste el derecho a pronunciar esas palabras. Esos 7 actos repugnantes son la prueba que te clavará en el pilar de la vergüenza y el motor que me impulsa a exigir una venganza equivalente. Borja se quedó mudo ante mi réplica, con el rostro mortalmente pálido. En ese momento, Silvia también entró en la habitación. Al verme, soltó un grito agudo como el de un gato al que le pisan la cola. «Clara Albéniz. Así que, fuiste tú, mala pécora, maquinadora. ¿Te crees que haciendo esto vas a conseguir a Borja? Sigue soñando. La persona a la que él ama es a mí. Siempre a mí. Ni siquiera la miré. Saqué el dispositivo de repuesto que tenía escondido y toqué ligeramente la pantalla. Reproduje la grabación de pantalla de alta calidad y sonido nítido que ya había guardado. Apunté la pantalla hacia ellos, dije fríamente: «Admirad la gran obra maestra que creasteis anoche. 1, 2, 7 veces. Todas vuestras palabras de amor. No. Todas vuestras calumnias y planes contra mí durante vuestros sucios movimientos quedaron grabados con total claridad. Aquí, cuando planeabais diciendo que yo era como un pez muerto y cómo darme una patada sin darme un céntimo. Hace falta que os lo recuerde amablemente. El vídeo repugnante y las palabras vulgares de la pantalla de alta resolución asaltaron simultáneamente sus sentidos. Borja y Silvia miraron el video, perdiendo el color de sus rostros. Sus caras se volvieron grises como las de un cadáver. Borja, de repente, extendió la mano para arrebatarme el móvil, pero yo estaba preparada. Retiré rápidamente el teléfono y lo abracé con fuerza contra mi pecho. «Borja, no malgastes tus energías», le dije fríamente. El video del directo de anoche ya se ha extendido por todo Internet. Lleva horas dominando el primer Tory puesto de los trending topics. ¿Te crees que destruyendo uno de mis dispositivos se acabará todo? Ya he hecho copias múltiples en servidores virtuales en el extranjero. Incluso he programado envíos automáticos. Aunque me mates aquí mismo, hoy, a su debido tiempo estas pruebas llegarán de forma automática al correo electrónico de los periodistas de sociedad de los principales medios de comunicación, a las mesas de los inspectores de la Agencia Tributaria, de la Policía Nacional y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC. Tú y el Grupo Mendoza no podréis volver a levantar cabeza jamás.
Mis palabras destrozaron por completo la última esperanza de Borja. Trastabilló hacia atrás y su espalda chocó fuertemente contra la fría pared. Se agarró la alita y cabeza con ambas manos y gritó de desesperación, como una fiera acorralada. Toda la riqueza, el estatus y el honor que había construido con esmero se habían desmoronado por completo en una sola noche de la manera más directa y brutal que yo había elegido. Silvia ya se había desplomado en el suelo. Solo podía cubrirse la cara con las manos, llorando y murmurando. «Borja, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a poder mirar a la cara a la gente? El Grupo Mendoza no irá a la quiebra, ¿verdad? ¿Quiebra?» Al oír las palabras Grupo Mendoza, Borja levantó la cabeza de golpe. Sus ojos destilaban locura. Como si se aferrara a un clavo ardiendo, me miró con una expresión llena de odio y gritó: «Clara Albéniz, te lo advierto. Borra ahora mismo todos esos videos y grabaciones. Y haz una disculpa pública. Di que no estabas en tus cabales y que manipulaste los videos por despecho. Si no, tú y tus padres no tendréis un final feliz. Os arruinaré la vida». Solté una carcajada cínica, como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. «Borja, mira en qué estado estás ahora. Mira las portadas de los periódicos digitales y los insultos que inundan Internet. Mira las acciones del Grupo Mendoza. Si no han caído al límite de suspensión en la bolsa, ya es tener suerte. ¿Te crees que tienes derecho a amenazarme ahora? Tócame un solo pelo. Te aseguro que un segundo después, los datos de evasión de impuestos, fraude fiscal, Caja B y financiación ilegal del Grupo Mendoza llegarán a la Fiscalía General del Estado. A ti, a tu madre, al Grupo Mendoza y a todos tus parientes, os mandaré al lugar donde debéis estar». Como para confirmar mis palabras, el teléfono principal que Borja había tirado y destrozado en el suelo sonó de repente con fuerza. Era el tono de llamada exclusivo de su jefe de secretarios. Borja, como si se aferrara a un salvavidas, se tiró al suelo, cogió el aparato y, con las manos temblorosas, pulsó el botón de responder. Antes de que pudiera abrir la boca, el balbuceo aterrorizado de su secretario se escuchó por el altavoz agrietado. En la silenciosa habitación de invitados, la voz se oía clarísima. «Señor director general, es terrible. En cuanto abrió la bolsa, nuestras acciones se desplomaron en picado. Se han esfumado millones de euros de capitalización bursátil. Los bancos amenazan con cancelar los créditos. Los principales socios también están enviando cartas de rescisión de contratos. Los inspectores de la agencia tributaria y de la CNMC acaban de irrumpir en el vestíbulo de la sede central. Los periodistas bloquean todas las entradas de la empresa. Señor director, por favor, venga rápido. La empresa se une, desplome, rescisión de contratos, agencia tributaria». Borja murmuraba esas palabras como si hubiera perdido el juicio. El teléfono volvió a resbalar de sus manos y cayó a la alfombra. Como si le hubieran arrancado la columna vertebral, se deslizó por la pared hasta sentarse. Su mirada estaba vacía y el aura de autoridad que alguna vez tuvo había desaparecido por completo. Todo había terminado. Se dio cuenta de que todo había llegado a su fin. El número de espectadores de las retransmisiones de los cortes ya había superado los 2 millones. Internet estaba completamente inundado por una ola masiva de comentarios como «que se jodan por basura», «que echen al Grupo Mendoza de la bolsa», «apoyo a Clara con el divorcio», «dejad a ese cabrón en la ruina». Miré a Borja, sentado en el suelo como un perro callejero perdido, y a Silvia, que temblaba y solo sabía llorar a su lado. La satisfacción de la venganza ardía silenciosamente como una llama fría dentro de mi corazón. Pero esto aún no era suficiente. Ni de lejos. En ese momento, se escuchó el ruido apresurado de unos tacones altos acercándose. Le siguió la voz aguda y asustada de mi suegra, doña Carmen de Mendoza. «Borja, Borja,
¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Me acaban de llamar de la empresa. Entró corriendo a la habitación y presenció el caos frente a sus ojos. Su hijo, en estado de shock, sentado en el suelo, Silvia, llorando con la ropa, desaliñada, y yo, de pie fríamente en un rincón, aferrada a mi móvil. El rostro de doña Carmen se volvió gris al instante. Al principio miró a Borja con incredulidad, pero luego dirigió toda su rabia hacia mí. Su mirada parecía querer devorarme viva. Clara Albéniz, todo esto es obra tuya, ¿verdad? Ya sabía yo que no eras una buena mujer. ¿Cómo te atreves a usar trucos tan sucios para destruir a mi Borja, para destruir a nuestro grupo Mendoza? Eres un ave de mal agüero que arruina familias. Sostuve su mirada asesina directamente y no retrocedí ni un milímetro. Con una voz clara y glacial, le dije: Doña Carmen de Mendoza, despierte. Fue su hijo quien, en nuestra noche de bodas, obligó a su legítima esposa a beber alcohol, la tiró en la habitación de invitados y trajo a esta amante para revolcarse 7 veces en mi cama nupcial. También fue su hijo quien alardeó de que daría una patada sin darme un céntimo después de aprovecharse de la familia. Albéniz, quien me engañó y calculó mis movimientos desde el principio, fue su hijo. Yo solo le he revelado la verdad al mundo. ¿Acaso la familia Mendoza, que se ha manchado la cara sola, ahora culpa al espejo por ser demasiado claro? Tú, ¿cómo te atreves a contestarme? Doña Carmen se quedó sin palabras ante mi réplica, a punto de desmayarse. Me señaló a la cara. Sus manos, mimadas, con carísimos tratamientos, temblaban violentamente. Muy bien, víbora. La familia Mendoza recordará este agravio. Ya verás, respondí a sus palabras con ligereza, sonriendo sin una pizca de calidez. Muy bien, estaré esperando. Veré con mis propios ojos cómo se derrumba ese majestuoso rascacielos llamado Grupo Mendoza. Esperaré pacientemente a ver cómo su familia Mendoza cae de las nubes al fango. Después de terminar de hablar, dejé de prestar atención a las personas hundidas en la ruina y la desesperación en esa habitación. Agarré con fuerza mi teléfono de repuesto que contenía las pruebas cruciales y caminé directamente hacia la puerta. Justo antes de salir me detuve, pero no me di la vuelta. Mi voz resonó en cada rincón de la habitación y quedó grabada con claridad por la función de grabación de voz que seguía encendida en mi dispositivo. Borja de Mendoza, Silvia Balbuena y doña Carmen, esto es solo el principio. La deuda que tenéis conmigo y con la familia Albéniz os la cobraré entera, con intereses, hasta que no os quede ni un solo céntimo. Más os vale preparaos. Al salir de la habitación, escuché a mis espaldas los insultos y el llanto descontrolado de doña Carmen, los gritos desgarradores de Silvia y la respiración pesada de Borja, como la de un animal moribundo. Pero cerré todo ese ruido detrás de la puerta. El pasillo estaba cubierto por una gruesa alfombra que absorbía los sonidos. Solo los apliques de la pared emitían una luz suave pero fría. Caminé sobre el suelo liso como un espejo hacia los ascensores. Mi vestido de fiesta seguía sucio por haber estado en el suelo de la habitación. Llevaba el pelo revuelto y el maquillaje se me había corrido hacía tiempo. Pero no me importaba. Mi reflejo en las puertas del ascensor parecía desaliñado, pero mi columna vertebral estaba erguida y la mirada de mis ojos era más clara y fuerte que nunca. Desde el momento en que Borja me tiró como basura en el suelo frío, la Clara, Albéniz que albergaba ilusiones de amor y sumisión hacia él, había muerto. La que había sobrevivido era la Clara Albéniz que salió arrastrándose del infierno para exigir una venganza equivalente. El ascensor bajó. Los números de las plantas cambiaban sin cesar. Saqué mi teléfono de repuesto. Detuve la grabación de voz y abrí las redes sociales. Efectivamente, del 1 al 10, en los trending topics de X, Twitter, todo estaba dominado por el grupo Mendoza. Confesión infidelidad Borja, hundimiento grupo Mendoza,
Silvia la amante, magistral venganza de Clara. Detrás de todas esas palabras clave brillaba la etiqueta roja de exclusiva. La sección de comentarios de las cuentas oficiales del Grupo Mendoza había sido arrasada por internautas furiosos. Las voces que exigían explicaciones y que pedían la destitución inmediata de Borja como CEO resonaban como olas embravecidas. Respiré hondo y empecé a planear todos mis siguientes pasos con frialdad. Primero, contactar a mis padres. Antes de que los rumores y las mentiras se descontrolaran, debía contarles la verdad directamente. Sería cruel, pero era mejor que dejar que escucharan los hechos distorsionados por boca de otros. Segundo, recopilar todas las pruebas. La grabación en directo, las capturas de los mensajes de WhatsApp entre Borja y Silvia. Hace tiempo había instalado un programa de sincronización en su teléfono cuando se despistó. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, así como testigos que confirmaran que él me forzó a beber. Todo esto debía convertirse en una cadena de pruebas perfecta. Tercero, contratar al mejor abogado matrimonialista de Madrid. No se trataba solo de un divorcio. Iba a dejarle en la ruina absoluta y exigir responsabilidades penales por su adulterio continuado, sus amenazas y su intento de apropiarse de los bienes de la familia Albéniz. Cuarto, proteger la seguridad de mis padres. Hasta un ratón acorralado puede morder a un gato. Doña Carmen tampoco era alguien a quien subestimar. Debía evitar que le hicieran daño a mis padres. Con las ideas en orden, mi corazón se sintió más tranquilo. Al salir por la puerta principal del hotel, la fresca brisa de la mañana en Madrid golpeó mi cara, aclarando mi mente. Paré un taxi y le di la dirección de un apartamento de lujo en el céntrico barrio de Chamberí, que había alquilado en secreto hacía un tiempo. Al principio, planeaba usar ese lugar como mi estudio privado para pintar y pasar tiempo a solas de vez en cuando después de casarme. Pero ahora, ese lugar se convertiría en mi refugio temporal y en el centro de mando de mi contraataque. En el taxi, al volver a mirar el móvil, la intensidad de los trending topics no había disminuido en absoluto. Al observar el gráfico en tiempo real de las acciones del Grupo Mendoza, la línea azul caía en picado como un acantilado, de forma aterradora. Varias empresas conocidas ya habían anunciado que suspenderían temporalmente o revisarían sus colaboraciones con el Grupo Mendoza. A moro y muerto, gran lanzada. Cuando el tambor se rompe, 1000 personas lo golpean. La crueldad del mundo empresarial quedaba al descubierto en este momento. En ese instante, mi teléfono vibró. La palabra mamá apareció en la pantalla. El corazón me dio un vuelco. Calmando mi respiración, intenté que mi voz sonara lo más normal posible y pulsé el botón de responder. Clara. La voz de mi madre era dulce, como siempre, pero con un deje de cansancio. ¿Ya estás despierta? Ayer debió ser agotador. Hoy descansa bien. No, hace falta que vengáis a casa corriendo, dormida pierna suelta. Al oír la voz de mi madre, llena de cariño y sin saber nada de lo ocurrido, me enrojecieron los ojos. Contuve el llanto que amenazaba con estallar, respondí con el tono más ligero que pude. Mamá, ya estoy despierta. Todo bien, papá, ¿y tú qué tal? Nosotros muy bien. Preocúpate solo por ti, dijo mi madre, y de repente su tono cambió ligeramente. Clara, ¿por qué tienes la voz tan ronca? ¿Estás llorando? ¿Te ha hecho algo Borja? El afilado instinto de mi madre hizo que no pudiera contenerme más y, finalmente, rompí a llorar. Mi voz temblaba incontrolablemente. Mamá, Borja, ese hombre, me ha traicionado. Anoche, en nuestra noche de bodas, me hizo beber hasta perder el conocimiento, me tiró en la habitación de invitados, metió a su amante en nuestra cama nupcial, que, al otro lado del teléfono, se escuchó la voz de mi madre, sumamente sorprendida, casi como un grito ahogado. Clara, ¿qué acabas de decir? Repítelo. No, seguro que hay un malentendido.
No es un malentendido, mamá. Me sequé las lágrimas y forcé a mi voz a calmarse. Lo he grabado todo. Lo retransmití en directo para todo el mundo. Ahora, si abres cualquier periódico en Internet, está por todas partes. Se casó conmigo solo para utilizar los contactos de papá y hacerse con el proyecto. Dijo que, una vez conseguido su objetivo, se divorciaría de mí sin darme un euro. Un silencio sepulcral invadió la línea. Unos segundos después, se escuchó el llanto desconsolado de mi madre, junto con el sonido de los pasos pesados y apresurados de mi padre, y un grito de pura furia. Borja, ese animal. Clara, ¿dónde estás ahora? Estás a salvo. Papá va para allá ahora mismo. Le voy a dar una lección a ese cabrón. Papá, mamá, por favor, calmaos. Escuchadme. Me apresuré a tranquilizarlos. Ahora estoy completamente a salvo. Estoy en mi estudio privado. No hagáis ninguna tontería. No vayáis a ver a Borja. Ahora está como un perro rabioso. Sí, vais. Será peligroso. Ya he contactado a abogados y vamos a la policía. Lucharemos por la vía legal. Mi padre, al otro lado del teléfono, respiraba con dificultad, pero como buen académico, mantenía la razón. Reprimió su ira y dijo con voz grave: Clara tiene razón. Casi pierdo la cabeza por la rabia. Cuídate mucho. Guarda todas las pruebas. ¿Ya tienes abogado? ¿Necesitas que papá te ayude? Ya me estoy ocupando de ello. Sí, no os preocupéis. Sentir el apoyo y el amor incondicional de mis padres me alivió enormemente. Tened mucho cuidado durante estos días. Salid lo menos posible de casa. Esa familia Mendoza, cuando se ve acorralada, es capaz de cualquier cosa. Cuando resuelva la situación aquí, iré a recogeros. Después de pasar un buen rato tranquilizando a mis padres, por fin colgué el teléfono. Apoyada en el asiento trasero del taxi, lloré en silencio. No de tristeza, era una especie de alivio y seguridad al saber que tenía un lugar donde refugiarme. El taxi se detuvo frente al edificio de apartamentos. Tras pagar la carrera, entré en el edificio, que contaba con estrictas medidas de seguridad. Al abrir la puerta del apartamento, de interior limpio y luminoso, mis tensos nervios se relajaron un poco. Fui directa al baño y me di una ducha de agua caliente, como para lavar toda la suciedad y el frío que se me habían pegado desde anoche. Después de ponerme ropa cómoda de andar por casa, me sentí verdaderamente viva. Me senté frente a la mesa, encendí el portátil y conecté el teléfono de repuesto, para empezar a organizar sistemáticamente las pruebas. El vídeo de la retransmisión, los archivos de grabación de pantalla. Lo copié todo en 3 pendrives USB diferentes con contraseña. Uno lo guardé en la caja fuerte del apartamento, otro se lo entregaría a mi abogado, y el tercero lo subí a la nube, en servidores en el extranjero. Luego, exporté el historial de las asquerosas conversaciones de WhatsApp entre Borja y Silvia. Marqué claramente la zona horaria en las capturas de pantalla, especialmente la parte en la que planeaban cómo emborracharme, cómo disfrutar de su noche de bodas, cómo apoderarse del proyecto de la familia Albéniz y cómo echarme a la calle sin un duro. Lo resalté todo con círculos rojos muy llamativos. Después, llamé al director del hotel. Anoche, por precaución, había memorizado el nombre de su placa identificativa. Cuando contestó, la voz del director sonaba vacilante e incómoda. Sí, señora Clara, buenos días. Respecto al incidente de anoche, el hotel también lamenta profundamente lo ocurrido. Pero ese es un asunto personal suyo. Así que, desde el hotel, entiendo la posición del hotel, señor director. Interrumpí sus palabras con calma pero con firmeza. Pero necesito las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo desde el salón de banquetes hasta mi habitación y la suite nupcial. Esto está directamente relacionado con un caso penal. A Borja de Mendoza se le acusa de suministrar sustancias deliberadamente, abandono y la posterior vulneración de mi intimidad y mis derechos.
Si el hotel se niega a facilitarlas escudándose en la ley de protección de datos, no tendré más remedio que demandar a la dirección del hotel por negligencia en la vigilancia, complicidad en un delito. Su hotel tampoco querrá ganar la reputación de ser una cueva de delincuentes. Además del escándalo de la infidelidad en directo, claro, el director se quedó mudo al otro lado del teléfono. El escándalo de la familia Mendoza ya había puesto bajo el foco público al lujoso hotel que había albergado la boda. Si se veían envueltos en una demanda legal, la situación sería aún peor. Un momento después, se dio. Su voz sonaba seca. «Está bien, señora Clara. Haremos una copia de las grabaciones de ese tramo, horario. Solo le rogamos que nos prometa utilizar estos vídeos exclusivamente para fines judiciales y que no los difundirá públicamente a la ligera. Prometo que los usaré estrictamente para la demanda legal a través de mí. Abogado», respondí sin rodeos. Con esa grabación, la escena de Borja forzándome a beber y arrastrándome, y la escena de él abrazando a Silvia y entrando en la suite nupcial poco después, se convertirían en otra prueba contundente. Una vez resuelto el asunto de los videos, empecé a buscar al mejor abogado, matrimonialista de Madrid, incluso de toda España, especialmente aquellos expertos en litigios corporativos de la alta burguesía y casos complejos de ocultación de bienes, conocidos por ser implacables y profesionales. Elegí a un abogado de gran prestigio y concerté una cita lo antes posible. Para cuando terminé con todo esto, el sol que entraba por la ventana ya era deslumbrante. Me recosté en la silla e intenté cerrar los ojos un momento para descansar. Mi teléfono no paraba de vibrar. Había un sinfín de llamadas perdidas, de números desconocidos. Estaba el número de Borja, el de Silvia y el de doña Carmen. Incluso había llamadas de familiares de los Mendoza y de directivos del Grupo Mendoza. No contesté a ninguna y los bloqueé a todos. Sabía que estaban ansiosos y aterrorizados. Querían suplicar perdón, querían amenazar, querían, al menos, minimizar las pérdidas de cualquier manera posible. Pero ya era demasiado tarde. Cuando volví a abrir las redes sociales, la situación había dado otro vuelco, drástico. El Grupo Mendoza, incapaz de soportar la inmensa presión, convocó una rueda de prensa de emergencia. En la pantalla de la retransmisión, Borja llevaba un traje negro a medida. Llevaba el pelo perfectamente engominado, con una expresión de dolor y aflicción fingida. Doña Carmen estaba sentada a su lado, con los ojos enrojecidos, secándose continuamente las lágrimas con un pañuelo. Junto a ellos, dos miembros veteranos del Consejo de Administración del Grupo Mendoza estaban sentados con rostros tensos. Borja empezó a hablar con voz ronca hacia las cámaras. Su actuación era digna de un actor de primera línea. «Señores periodistas y público interesado en este asunto, buenas tardes. Respecto a los videos y los rumores infundados sobre mi persona que circulan por Internet desde ayer, siento una profunda tristeza e indignación. Se trata de una campaña de difamación que ha sido editada maliciosamente para tergiversar los hechos. Mi esposa, Clara Albéniz, y yo siempre hemos tenido una relación excelente. En nuestra noche de bodas solo tuvimos una fuerte discusión por un asunto sin importancia, y ella abandonó la suite nupcial porque estaba inestable emocionalmente. Me arrepiento profundamente y me culpo por ello. El contenido de ese video es un montaje creado por alguien que ha utilizado ángulos de cámara y técnicas de edición con la malvada intención de destruir mi reputación, mi matrimonio y hundir al Grupo Mendoza. Doña Carmen cogió inmediatamente el micrófono, sollozando amargamente. Yo soy la que mejor conoce a mi hijo. Un hijo obediente, honesto y responsable. ¿Cómo iba a hacer algo así? Todo esto es obra de esa malvada Clara. Esa chica es manipuladora y perversa. Desde antes de casarse, ya estaba descontenta nuestra familia, nos guardaba rencor por el tema de la dote nupcial y ha preparado esta trampa a propósito para destruir a Borja y a nuestra empresa. Nuestra familia la acogió con sinceridad.
¿Quién iba a imaginar que meteríamos en casa a una nuera venenosa que muerde la mano que le da de comer? Los veteranos de la familia Mendoza también participaron en la farsa con impresiones muy apenadas. Manipularon a la opinión pública para presentarme como una mujer codiciosa, astuta y dispuesta a todo por conseguir sus fines. Y el Grupo Mendoza declaró que me demandaría por difamación y denuncia falsa. Al ver su barata obra de teatro en la que tergiversaban los hechos y me acusaban, en lugar de enfadarme, solté una carcajada cínica. ¡Qué estúpidos! Ante una montaña de pruebas en vídeo, cualquier defensa parecería pálida y solo demostraría lo bajo que era su nivel. Efectivamente, el chat del directo de la rueda de prensa se llenó de burlas e insultos. ¿Edición? ¿Montaje? ¿Os creéis que la gente es tonta? El audio y ese ángulo, a ver, explicadme cómo coño se edita eso. Borja da pena. Tiene un problema y trae a su mami para que llore por él. De tal palo, tal astilla. La cara dura les viene de familia. Pone los cuernos y encima le echa la culpa a la mujer. Clara, sal y dales con todo. Saca las pruebas reales. Cerré la ventana de la rueda de prensa y mis dedos volaron sobre el teclado. Ahora era el momento de asestarles el golpe de gracia. Entré en mi cuenta de Twitter, cuyos seguidores habían explotado en número, y escribí una nueva publicación. El título era directo y letal: respuesta a la farsa del Grupo Mendoza. Mirad estas pruebas irrefutables que son imposibles de editar. Dividí la publicación en varias partes. Primero, subí varios vídeos cortos de las grabaciones de pantalla de anoche, donde se veían más claramente las caras y las conversaciones entre Borja y Silvia, evitando las partes demasiado explícitas. Las marcas de tiempo del video coincidían perfectamente con el directo de la noche anterior. Segundo, junté las capturas de pantalla de los chats de WhatsApp entre Borja y Silvia de los últimos 6 meses. En ellas quedaban registrados sus apelativos cariñosos, sus planes de futuro y su desprecio y cálculos contra mí y mi familia. Especialmente la parte sobre los planes para la noche de bodas y el plan para deshacerse de mí una vez firmado el proyecto, la enmarqué con unos bordes rojos muy llamativos. Tercero, adjunté los videos de seguridad que acababa de conseguir del hotel. Oculté el nombre del hotel. La escena de Borja cargándome a la fuerza mientras yo no podía caminar, llevándome a la habitación, y poco después, abrazando a Silvia y entrando en la suite principal, todo enlazaba a la perfección. Cuarto, este era mi as bajo la manga. Fotos de documentos internos, confidenciales del departamento financiero que había fotografiado hace años por accidente, que probaban que Borja estaba desviando fondos de la empresa hacia una caja B y manipulando los balances para inflar el precio de las acciones. En aquel entonces, noté algo raro y le hice una foto, pero no le di importancia. Además, deslicé pruebas indirectas que sugerían un posible tráfico de influencias con ciertos cargos públicos en Madrid. Esta parte requería investigación de las autoridades, pero era un cebo perfecto para la opinión pública. Añadí el siguiente texto. Estoy segura de que las autoridades competentes estarán muy interesadas en la contabilidad interna del Grupo Mendoza y en la legalidad de ciertas operaciones comerciales de su director general, Borja de Mendoza. Por último, etiqueté a la cuenta oficial del Grupo Mendoza, a Borja, a doña Carmen y a todos los directivos presentes en la rueda de prensa, dejando una conclusión helada. Una mentira, aunque se repita 1000 veces, nunca se convertirá en verdad. Borja de Mendoza, doña Carmen. Nos vemos en los tribunales. Además, anuncio que he contratado a un prestigioso bufete de abogados como mis representantes legales para interponer una demanda de nulidad matrimonial por engaño, demanda de divorcio, querellas penales por amenazas, ocultación de bienes gananciales de mala fe y amenazas contra mi seguridad y la de mi familia. También exigiré una indemnización civil por daños y perjuicios. Preparaos para responder. Esta publicación fue como echar agua fría sobre aceite hirviendo. No,
Fue como lanzar una bomba gigante sobre un incendio descontrolado. Los retweets, comentarios y me gusta se dispararon a millones en cuestión de segundos. La opinión pública, que había sido ligeramente confundida por los bots pagados por la familia Mendoza, se aclaró al instante y provocó un tsunami 1000 veces mayor que el anterior. Madre mía, los WhatsApp son reales. Llevaba poniéndole los cuernos 6 meses, solo pensaba en cómo apuñalar a Clara por la espalda. Ya han sacado los vídeos de seguridad. Confirmado. Borja la emborrachó a propósito. La tiró y metió a la amante. ¡Qué animal! También ha filtrado las cuentas del grupo Mendoza, manipulación en bolsa, tráfico de influencias. Este grupo está podrido desde la raíz. Clara es una jefa. Los ha aniquilado sin piedad. Todo mi apoyo a Clara. Que metan a Borja en prisión para siempre. Antes de que terminara la ridícula rueda de prensa del grupo Mendoza, los periodistas presentes recibieron casi a la vez las notificaciones de última hora de mi publicación. El ambiente en la sala se volvió un caos absoluto. El tono de las preguntas de los periodistas cambió drásticamente, volviéndose afilado como cuchillos. Señor Borja, Clara Albéniz acaba de publicar pruebas de WhatsApp y videos de seguridad evidentes. ¿Cómo lo explica? En los mensajes hay una frase que dice, «Dejaste de ella cuando firme el proyecto». ¿A qué se refiere? Doña Carmen, usted acaba de acusar a Clara Albéniz de crear un montaje. ¿Cómo va a responder a las pruebas reales que se acaban de publicar? ¿Es cierto que existe fraude fiscal y tráfico de influencias en el grupo Mendoza? ¿Existe una caja B ilegal? La rueda de prensa se descontroló por completo. Los periodistas se levantaron de sus asientos y se abalanzaron hacia la mesa, acorralando a Borja. La cámara en directo enfocó el rostro pálido de Borja y la expresión de horror de doña Carmen antes de que cortaran la emisión a la fuerza. Pero ya era demasiado tarde. Las pruebas que había lanzado eran infinitamente más destructivas que el video en directo anterior. No solo demostraban la infidelidad y la estafa perversa de Borja, sino que trasladaban el campo de batalla al pilar más letal para los Mendoza, las finanzas corporativas y la credibilidad. Mi teléfono sonó. Era el abogado que había contactado. Su voz denotaba asombro y entusiasmo. Señora Albéniz, el material que acaba de subir ha dado de lleno en el clavo, especialmente esos documentos financieros. Ya me he puesto en contacto con la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional. Me dicen que ya están siguiendo el caso de cerca. Además, el impacto de su publicación es enorme. La opinión pública está completamente de nuestro lado. En esta demanda de divorcio, no solo le dejaremos en la ruina, sino que le exigiremos una indemnización colosal basándonos en el matrimonio fraudulento y el daño moral extremo. Rastreamos y embargaremos todos los bienes que haya podido ocultar. Si este caso de fraude fiscal desemboca en una investigación en firme, no podrá librarse de la cárcel. Gracias por su excelente trabajo, señor abogado, respondí con calma. Por favor, proceda con todo el peso de la ley y de la forma más contundente. Lo que quiero no es solo el divorcio. Quiero que paguen un precio equivalente y devastador. Lo entiendo perfectamente. Tras colgar con el abogado, recibí otra llamada de un número desconocido. Iba a rechazarla, pero no sé por qué. Me sentí impulsada a contestar y activé la función de grabación de llamadas. Al otro lado se oyó la voz chillona y rencorosa de Silvia. Aquel tono meloso de antes había desaparecido. Clara Albéniz, maldita seas. ¿Cómo te atreves a publicar esos chats? Me has destrozado. Has destrozado a Borja. Te lo advierto. No me quedaré de brazos cruzados. Yo también tengo tus puntos débiles. Ya verás. Haré que sufras más que yo ante la sociedad. Le hablé al teléfono con absoluta frialdad. Silvia, solo eres una amante que consiguió su puesto vendiendo su cuerpo y mintiendo. ¿Qué punto débil mío crees tener? Si lo tienes, sácalo a la luz.
Veremos si le sumas otro delito a tu lista: falsificación documental y estafa. O si yo, Clara Albeniz, realmente tengo un lado oscuro que la gente no puede ver. Pero antes de actuar, más te vale consultar a tu abogado. Delito de coacciones, injurias y calumnias. Intento de homicidio. A. Echa cuentas de cuántos años de cárcel te caerán por intentar atropellarme con el coche aquella vez. Silvia se quedó muda ante mi tono gélido y solo pudo jadear. Al final gritó: «Ya lo verás», como una posesa, y colgó el teléfono. Guardé la grabación y bloqueé el número. Ahora mismo, Silvia ni siquiera era una amenaza a la que temer. Solo era una perdedora que había perdido la cabeza y balbuceaba sin sentidos. Pero su amenaza me recordó que no debía bajar la guardia ante los contraataques del lado de Borja. Los que ya no tienen nada que perder son capaces de cualquier cosa. Durante los días siguientes, casi no salí de casa. Me comuniqué intensamente con mi abogado por teléfono e internet, y llevamos a cabo el proceso judicial paso a paso. También trasladé a mis padres a una residencia mucho más segura y apartada, cerca de mi apartamento en Chamberí, e incluso contraté seguridad privada para ellos. El Grupo Mendoza, tras mi bombardeo de pruebas reales, el asedio de los medios y los registros y embargos a gran escala por parte de la agencia tributaria y la CNMC, vio cómo el precio de sus acciones caía sin freno. Su valor de mercado se evaporó en más de un 70%. Las renovaciones de los préstamos de los grandes bancos fueron denegadas. Los principales socios cancelaron contratos en masa y el mejor talento de la empresa dimitió en desbandada. Este gigantesco imperio empresarial se desmoronaba a una velocidad que se podía ver a simple vista. Borja y doña Carmen corrían de un lado a otro buscando ayuda, pero siempre recibían portazos en las narices. Las personas que antes les hacían reverencias llamándolos doña y director general, ahora los esquivaban como si tuvieran la peste. Según la información de mi abogado, la Audiencia Nacional había iniciado formalmente una investigación exhaustiva sobre el Grupo Mendoza. A Borja, como director general y principal accionista de la empresa, se le retiró el pasaporte, se le prohibió salir del país y debía estar localizable para declarar en cualquier momento. Sus intentos previos de desviar fondos a cuentas offshore en paraísos fiscales también fueron detectados, por lo que todas sus cuentas, nacionales e internacionales, fueron bloqueadas. El día del acto de conciliación por la demanda de divorcio, me volví a encontrar con Borja en los juzgados de familia de Madrid. En tan solo unos días parecían haber envejecido 10 años. Tenía los ojos hundidos, la barba descuidada y, aunque llevaba un traje caro, no podía ocultar el aura de derrota y odio que emanaba de todo su ser. Doña Carmen no acudió. Se decía que había sufrido un colapso por la impresión y estaba postrada en cama. En la sala de conciliación, Borja me miraba con una mirada asesina. Sus ojos estaban llenos de un odio profundo, pero aún mayor era la locura de alguien que ha llegado a un callejón sin salida. Abrió la boca con voz ronca. «Clara Albeniz, ¿qué tengo que hacer para que estés satisfecha? ¿Tienes que machacar a mi familia hasta hacerla polvo para sentirte bien? Retira todas pruebas que has subido a Internet. Te daré el divorcio. Sobre el reparto de bienes y la pensión, podemos llegar a un acuerdo». Me senté frente a él con postura elegante y respondí con una voz fría como el hielo. «Borja, entre nosotros no hay margen para acuerdos. La demanda ya ha sido presentada por mi abogado. Mis exigencias son que salgas de esto sin un solo céntimo y que me pagues una indemnización por daños morales de 25 millones de euros. Además, todos los bienes gananciales que has ocultado o desviado ilegalmente durante nuestro matrimonio deberán ser devueltos en su totalidad, 25 millones de euros. Y dejarme en la calle. Estás loca». Borja golpeó la mesa y se levantó como una fiera. «Clara, no tenses tanto la cuerda. Ya no tengo nada que perder.
Si me sigues acorralando, no sé de qué seré capaz. Tus padres, Borja. Yo también me levanté de la silla. Una mirada afilada como un bisturí lo atravesó. Te lo advierto. Si le tocas un solo pelo a mis padres, tú y tú, madre, pasaréis el resto de vuestras vidas pudriéndoos en una celda de aislamiento. ¿Te crees que esto va a quedar en un simple delito económico? Yo siempre cumplo mi palabra. Mi presencia lo aplastó por completo. Borja, al ver mi mirada fría, decidida y sin el más mínimo atisbo de miedo, se quedó paralizado como si me viera por primera vez. Abrió la boca y finalmente su hinchada locura se desinfló como un globo pinchado. Se dejó caer sin fuerzas en la silla, agarrándose la cabeza a dos manos y gimiendo de dolor como un animal. Finalmente, incapaz de soportar la doble presión de las pruebas irrefutables, la amenaza de prisión provisional por parte de la Fiscalía, Borja firmó un acuerdo de divorcio que me favorecía enormemente. Según el acuerdo, ambas partes se divorciaban y Borja debía renunciar a todos los activos a su nombre, incluyendo todas sus propiedades inmobiliarias en Madrid, sus coches de lujo, depósitos bancarios, acciones incluidas las del Grupo Mendoza, que ya eran papel mojado, y cualquier otro bien ganancial. Además, debía pagarme la indemnización de 25 millones de euros. Como la mayor parte de sus activos estaban embargados o bloqueados, esta cantidad se pagaría a plazos y mediante la entrega de los pocos bienes que le quedaban libres. Borja también tuvo que publicar una carta de disculpa abierta hacia mí y mi familia en un periódico de tirada nacional. Al firmar, Borja levantó la cabeza y me miró con sus ojos inyectados en sangre. En su mirada ya no había odio, solo un vacío y una desesperación interminables. Sabía que había perdido. Había perdido estrepitosamente, y lo había perdido todo. Ni siquiera le dediqué una segunda mirada. Cogí mi carpeta y me di la vuelta para marcharme. Al salir por la puerta de los juzgados en la Plaza de Castilla, la luz del sol resultaba cegadora, pero también se sentía más cálida y brillante que nunca. El pesado peso que había oprimido mi pecho durante todo este tiempo, por fin se hizo añicos. Poco después, los tribunales declararon al Grupo Mendoza en concurso de acreedores culpable, debido a múltiples cargos como grave falseamiento de cuentas, creación de cajas B y fraude fiscal. Borja fue condenado a 12 años de prisión y a pagar unas multas astronómicas por diversos delitos económicos. Doña Carmen, incapaz de soportar el shock de la detención de su hijo y la ruina de su putar familia, sufrió un derrame cerebral severo que la dejó completamente paralizada, condenada a pasar el resto de su vida en la cama medicalizada de una residencia a las afueras de Madrid. Silvia, tras intentar difundir información falsa sobre mí en Internet, fue rápidamente descubierta por los internautas. Finalmente, fue condenada a 1 año y 6 meses de prisión por delitos contra el honor, calumnias e intento de lesiones en el pasado. Su vida también quedó marcada con unos antecedentes penales imborrables. Mi vida, por fin, volvió a la calma. No, mi verdadera nueva vida acababa de empezar. Con parte del dinero de la indemnización que recibí, compré un lujoso y tranquilo chalet en la exclusiva zona de El Viso para mis padres, proporcionándoles los mejores cuidados médicos. El resto del dinero lo utilicé para cumplir mi sueño de abrir un estudio de diseño independiente. Al estudio le puse el nombre de Renacimiento. No era muy grande, pero contenía toda mi pasión y talento. Ya no era la nuera de nadie, ni el adorno de ningún hombre. Solo era Clara Albéniz, una diseñadora que había resurgido de sus cenizas y que tenía el control absoluto de su propia vida. Mis trabajos recibieron cálidos elogios por parte de la industria y del público, siendo valorados por tener una comprensión honesta de la vida y una tenaz fuerza vital. A veces, veía breves noticias sobre la caída de la familia Mendoza en las páginas de economía o sucesos. Pero mi corazón estaba tan tranquilo como un lago. Esas personas y aquellos sucesos habían quedado muy atrás, en el pasado de mi nueva vida.
Una tarde soleada, estaba sentada junto al gran ventanal de mi estudio, corrigiendo unos bocetos de diseño. Mi compañera de trabajo y mejor amiga me trajo una taza de café y me dijo sonriendo: «Clara, esta noche hay un evento de networking de diseño en el centro. Van a ir muchos clientes potenciales, importantes, te apuntas». Cogí el café, asentí y le dediqué una sonrisa radiante. «Me parece perfecto». El cielo detrás de la ventana estaba de un azul cristalino, como si lo hubieran lavado, y las nubes flotaban relajadamente. Sabía que el camino por delante aún era largo y que quizás volverían las tormentas. Pero ya no tenía miedo. Había demostrado que tenía la fuerza y la sabiduría suficientes para protegerme a mí misma, proteger a los que amaba y forjar mi propio futuro brillante. La nueva vida de Clara Albéniz acababa de comenzar, y el hombre que una vez las sumió en una oscuridad infinita, junto con todo lo que poseía, se había convertido en polvo insignificante, arrastrado por la gran corriente del tiempo, el mazo de la justicia, incapaz de volver a afectarla lo más mínimo. El camino bajo sus pies se extendía hacia un horizonte luminoso, y cada paso que daba era firme y seguro. Sí,